Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de aspectos prácticos en medicina interna. Mi nombre es Jaime Alberto Gómez Rosero, yo soy médico internista. Si aún no me sigues, te invito a que me sigas en Instagram como medinternajg y en Twitter. Hoy vamos a ver crisis asmática. Para hablar de crisis asmática y saber qué es una crisis asmática, primero yo debo saber qué es el asma. Y el asma entonces se define como una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se presentan con episodios de dificultad respiratoria que se conocen como exacerbaciones. Y esta es la clave para la definición de una crisis asmática. Entonces, ¿qué es una crisis asmática? Una crisis asmática es uno de esos episodios de exacerbación aguda. A eso le conocemos como crisis asmática. Pero bueno, entonces uno se preguntará, pero eso tiene una definición un poco más precisa, y realmente es que simplemente el paciente empeora sus síntomas previos, aumenta la disnea, aumenta la tos, aumenta o puede dar la opresión en el pecho y aumentan o inician pues las sibilancias. Pero eso adicionalmente debería acompañarse de algo objetivo, y en este caso es la disminución de la función pulmonar a través del BEF1 o de la caída en el PEF, que es el flujo expiratorio máximo, el flujo expiratorio pico. ¿Cuáles son los objetivos cuando yo veo un paciente con crisis asmática? Y son 4. El primero, el diagnóstico temprano, y tal vez el más importante, la identificación del paciente que inicia una crisis asmática o una exacerbación aguda del asma. El segundo, la determinación de la gravedad. El tercero, el inicio de la terapia adecuada. Y el cuarto, definir dónde vamos a manejar mi paciente, si en la casa, si en el hospital, si en urgencias o si en una unidad de cuidados intensivos. Empecemos entonces con el primer objetivo. Y el primer objetivo, como lo habíamos dicho, es el diagnóstico temprano, es decir, la identificación. Y resultaría muy fácil yo saber que un paciente está con una crisis asmática solo por los síntomas, pero resulta que hay muchos pacientes que empiezan una crisis asmática y no tienen aún los síntomas, son subclínicos. Entonces ahí es donde es muy importante el aparatico para identificar el flujo expiratorio pico, porque estos pacientes deberían tener y saber cuál es su flujo expiratorio pico o máximo, y con eso irse controlando e ir viendo a ver cuánto va. Entonces, si el paciente hace esta medición y le da digamos que en un semáforo, si le da en esta partecita en el verde, entonces el paciente va muy bien, está en los valores adecuados. Si le dan en el amarillo, este paciente es de riesgo y debemos estar pilas con este paciente. Y si le dan el rojo, entonces muy probablemente requiere una consulta por urgencias de forma rápida. ¿Cómo debemos hacer el flujo expiratorio pico? El flujo expiratorio pico, entonces, aquí tenemos las indicaciones. Lo inicial es que el paciente vea que el aparato del flujo expiratorio pico esté en el 0. Posteriormente el paciente se debe sentar o parar muy derecho, tomar una respiración profunda, lo más profundo que pueda. Se coloca, así como vemos aquí en la foto, el medidor de flujo expiratorio máximo, el flujo máximo, en la boca con los labios apretados, y tan pronto cuando ya estén los labios sellados, entonces sopla lo más fuerte que pueda con todos los músculos, de forma muy fuerte. Esto no debería tomar en general más de 2 segundos. Anota el resultado y posteriormente es muy fácil, repita 2 veces más, es decir que en total hace 3 mediciones y va a registrar el mayor de los 3 valores. Esto es como podemos identificar tempranamente una crisis asmática. Adicionalmente, es muy importante saber que los pacientes con crisis asmática no solamente tienen crisis asmática, sino que pueden tener otros diagnósticos diferenciales, y principalmente en pacientes que no mejoran con el tratamiento instaurado inicial. Entonces, como yo no soy pediatra, pues entonces voy a ver principalmente las causas de los adultos, como la neoplasia laringia, como la disfunción de las cuerdas vocales, como el paciente que tiene EPOC y lo que puede tener es una exacerbación aguda del EPOC, que tenga bronquiectasias, que tenga infecciones como neumonía, que tenga embolia pulmonar, que tenga tumor, que tenga edema pulmonar, falla cardíaca, reflujo, alergias como la anafilaxia, entre otros. Es muy importante que estemos pilas a los pacientes que tengan otro posible diagnóstico adicional a una crisis asmática, o que ese diagnóstico adicional me esté exacerbando el asma que venía controlada.
Digamos entonces que la primera fase, el diagnóstico temprano, la identificación del paciente lo podemos dar como visto. Cuando pasamos al segundo, que es la determinación de la gravedad, entonces nuevamente podemos observar varias de las clasificaciones de varias de las literaturas y de las guías que hemos observado, y en casi todas tenemos la medición nuevamente del flujo expiratorio pico. En este caso, por ejemplo, nos dicen que más del 75% para ser leve, que si el flujo expiratorio pico está entre el 33 y el 50% es grave, que si está menos del 33% es amenazante para la vida. En este otro nos dice que flujo expiratorio pico más del 70% es leve. En este otro nos dice que es leve con más del 40%, es decir que eso es variable. Sin embargo, entonces, ¿qué va a pasar si yo no tengo el flujo expiratorio pico? Como muchos de ustedes se preguntarán, pero aquí no está tan disponible, yo no lo he visto en mis pacientes con asma. Entonces, ¿qué debo hacer? Y es sencillo, yo debo actuar con lo que yo tengo. Si el paciente no tiene flujo expiratorio pico, debo entonces identificarlo con los síntomas y adicionalmente identificar la gravedad también con lo que yo tengo disponible. Y aquí entonces tenemos dos grupos diferentes. Los pacientes que están en urgencias o en el consultorio, es decir, que ya me consultaron, o los pacientes que están en la casa, sea porque es un amigo, sea porque es un familiar, sea porque está haciendo telemedicina y el paciente está ya en su casa. Empecemos entonces con estos pacientes. Si el paciente tiene uno o más de los siguientes, que tenga disnea en reposo, que esté somnoliento, que esté agitado, que no sea capaz de hablar una oración de corrido, ya puedo definir que al menos este paciente no tiene una crisis leve y que, ojo, ese paciente necesita una vigilancia mucho más estrecha. Y si yo adicionalmente tengo la posibilidad de hacer el flujo expiratorio pico y este es menor del 50%, ojo, es un paciente que necesita una consulta por urgencias. Si ya el paciente consultó, es decir, está en urgencias o está en el consultorio, pues yo adicional a todos estos, que son los mismos que acabamos de ver, yo voy a poder vigilar cuál es su frecuencia respiratoria, cuál es su frecuencia cardíaca y cuál es su saturación. Si la frecuencia respiratoria es más de 30, si la frecuencia cardíaca es más de 120 o si la saturación es menos del 90%, ya puedo decir que este paciente al menos no tiene una crisis leve. ¿Qué pasa entonces si el paciente no tiene ninguno de estos síntomas? Entonces, lo primero es que posiblemente yo me tranquilice, pero tengo que estar pendiente de otros síntomas que yo los he llamado factores de alerta, porque estos pacientes pueden aún complicarse. ¿Y quiénes? Los que tengan historia de exacerbaciones graves o uso reciente de esteroides orales, pacientes que tengan angioedema urticaria, porque de pronto ese paciente lo que tiene es una anafilaxia, pacientes con dolor torácico, pacientes con fiebre, pacientes con mialgias y pacientes con esputo purulento. Entonces ya podemos decir que el diagnóstico temprano está check, que la determinación de la gravedad está check y que más o menos de por sí ya he definido el sitio del manejo. Entonces, ¿cómo le inicio una terapia adecuada? Y aquí lo vamos a dividir por escenarios clínicos. El primer escenario clínico es el paciente que está en su casa y tiene factores de gravedad, es decir, tiene alguno de estos. Si el paciente tiene alguno de esos, lo que yo debo hacer es iniciar salbutamol con inhalocámara 4 a 6 puff cada 10 a 20 minutos, o si el paciente tiene FABA, ya lo vamos a explicar más adelante, hacer 2 inhalaciones cada 10 a 20 minutos, decirle que tome prednisolona si está disponible y consultar por urgencia de una forma rápida. El segundo escenario es el paciente que está en su casa, que no tiene factores de gravedad, pero que sí puede tener alguno de estos factores, que sí puede tener alguno de estos factores de riesgo. Entonces, ¿qué pasa con estos factores de alerta? Lo que yo debo decirle a mi paciente es que si el paciente lo que tiene es angioedema, yo debo pensar que el paciente pueda estar cursando también con anafilaxia, y si el paciente tiene antecedentes ya de haber cursado con anafilaxia, que se aplique adrenalina intramuscular, porque posiblemente el paciente ya la tiene disponible, que cuadriplique el esteroide inhalado, cuadriplique el esteroide inhalado
Realmente se ha evidenciado que dar 4 veces más del esteroide que venía consumiendo el paciente puede hacer que se disminuya la cantidad de esteroides orales que consume el paciente y adicionalmente cursar con exacerbaciones más leves de la enfermedad, ¿sí? Si el paciente está con FABA, pues como ya vamos a ver un poco más adelante, este paciente ya estamos cuadriplicando la dosis y definitivamente ir al servicio de urgencias. En el tercer escenario es el paciente que está en su casa, que no tiene factores de gravedad y que no tiene factores de alerta, que no tiene ninguno de estos. Y entonces, ¿cómo voy a hacer el manejo? El manejo definitivamente va a ser un manejo en su casa. ¿Cómo debo hacer el manejo en la casa? Si el paciente no está con budesonida formoterol, que es un FABA, FABA es de fast acting, es decir, que actúa rápido. El formoterol es de larga acción, no como el salbutamol, que es de corta acción, es de larga acción, pero actúa rápido y por esa razón se puede utilizar en crisis asmática o en exacerbaciones agudas, ¿sí? Si el paciente tiene budesonida formoterol, yo lo que puedo hacer es decirle que ese mismo inhalador, que es un FABA, haga 2 inhalaciones, 2 puff cada 20 minutos por 3 dosis. O si el paciente lo que tenía es, por ejemplo, beclometasona, que haga entonces un ciclo de rescate con salbutamol, 4 puff cada 20 minutos por 3 dosis. Y a la hora yo entonces voy a evaluar cuál fue la respuesta, si hubo una buena respuesta, una respuesta incompleta o un empeoramiento. Si es una buena respuesta, es decir, que los síntomas resolvieron, y si tengo posibilidad de hacer flujo expiratorio pico mayor si es mayor del 80%, entonces puedo considerar que es una buena respuesta. Y lo que yo debo decir es continuar con los SABA o con FABA cada 3 a 4 horas. Si el paciente no estaba con FABA, sino que estaba, por ejemplo, solo con SABA y estaba, es decir, con salbutamol y adicionalmente estaba con beclometasona, entonces decirle que cuadriplique los esteroides inhalados, ya vimos por qué. Y vamos a revisarlo en consulta externa en 48 a 72 horas. Si el paciente tiene una respuesta incompleta, es decir, que los síntomas mejoraron, pero que aún persisten, y si tengo posibilidad de hacer un flujo expiratorio pico que esté entre el 50 y el 80%, entonces lo que voy a hacer es iniciar prednisolona 50 miligramos vía oral por 5 a 7 días. Vamos a continuar el SABA o el FABA cada 1 a 3 horas. Si el paciente venía con SABA, vamos a cuadriplicar los esteroides. Si está con FABA, pues ya de por sí vamos a cuadriplicar los esteroides y vamos a revisarlo en 24 a 48 horas. Si el paciente lo que tuvo fue un empeoramiento después de esa hora, es decir, que los síntomas empeoraron o que recurrieron dentro de la primera hora, o que si tenemos la posibilidad de hacer flujo expiratorio pico, este es menor del 50% del basal, entonces vamos a iniciar prednisolona, continuamos los esquemas de rescate y vamos a consultar por urgencias. El cuarto escenario es el paciente en urgencias que tiene signos de gravedad, es decir, que cumple con alguno de estos. Y en este paciente lo más importante es identificar si tiene o no signos de falla respiratoria. Si el paciente cursa con signos de falla respiratoria, yo en este paciente podría hacerle una prueba terapéutica con una nebulización con salbutamol y bromuro de ipratropio, porque se ha visto que estos pacientes a veces responden muy bien y pueden evitar intubaciones innecesarias. Si el paciente no responde adecuadamente, debo intubarlo, trasladarlo a cuidados intensivos, ponerle una dosis de metilprednisolona de 40 a 60 miligramos intravenosas, sulfato de magnesio 2 gramos IV en infusión de 20 minutos. Normalmente en hipomagnesemia ponemos el sulfato de magnesio en infusiones prolongadas de 2 a 4 horas, pero en broncoespasmo, en crisis asmática, debemos ponerlos en 20 minutos. Y vamos a descartar diagnósticos diferenciales. Esto es muy importante, que en pacientes que no mejoran o en pacientes que tienen un curso grave de la enfermedad, siempre descartemos diagnósticos diferenciales a través de una radiografía de tórax o una tomografía según sea la sospecha clínica. Si el paciente no tiene falla respiratoria, pero sí tiene signos de gravedad, vamos a administrar entonces SABA, es decir, salbutamol más ipratropio, ¿sí? Nebulizado o inhalado, porque realmente no hay evidencia clara que las nebulizaciones sean superiores a las inhalaciones. Sin embargo, algunos autores prefieren aún el uso de las nebulizaciones en pacientes que tienen signos de gravedad. Lo vamos a hacer cada 20 minutos. Vamos a poner oxígeno para asegurar una saturación entre 93 a 95%. Vamos a poner una dosis única de metilprednisolona de 40 a 60 miligramos, o si el paciente está tranquilo, puede hablar con cierta fluidez,
tolera la vía oral, entonces darle prednisolona 60 miligramos, vamos a ponerle sulfato de magnesio de la misma forma que ya lo pusimos y vamos a descartar diagnósticos diferenciales. Nuevamente esto es muy importante. El quinto escenario es el paciente que está en el servicio de urgencias pero no tiene signos de gravedad, es decir, no cumple ninguno de estos. Entonces cuando el paciente no cumple ninguno de estos, vamos a hacer un manejo inicial con SABA, sea, es decir, con salbutamol, sea de forma en inhalador o en nebulización cada 20 minutos por 3 dosis. Vamos a dar prednisolona 40 miligramos vía oral y vamos a mantener una saturación por encima de 93 por si el paciente requiere pues oxígeno suplementario. Vamos a evaluar nuevamente a la hora. Si hay buena respuesta, el paciente, es decir, si los síntomas resolvieron, si tengo posibilidad de hacer flujo expiratorio pico está por encima del 80%, entonces vamos a continuar SABA o FABA cada 4 horas. Si el paciente estaba con SABA, entonces vamos a cuadriplicar los esteroides. Recuerden que FABA no se cuadriplica los esteroides inhalados, pues porque de por sí el FABA tiene formoterol budesonida, el budesonida es esteroides y por esa razón ya está incluido el aumento de la dosis, ¿sí? Vamos a continuar la prednisolona por 5 días más y vamos a revisarlo en 48 a 72 horas. Si el paciente tiene una respuesta incompleta, es decir, persisten algunos síntomas como la disnea o el paciente tiene todavía mucho broncoespasmo, muchas sibilancias o el flujo expiratorio pico está entre 60 y 80%, vamos a continuar observación por 3 horas y vamos a reevaluar. Si el paciente tiene una buena respuesta, entonces simplemente hacemos las mismas cosas que ya dijimos previamente. Si el paciente ha empeorado, entonces pasamos a hacer todo el manejo del paciente que ha empeorado, que ya lo vamos a ver a continuación. Si el paciente sigue igual, decidimos entonces hospitalizarlo, vamos a continuarle el manejo que le hemos instaurado y vamos a poder vigilarlo para darlo de alta cuando el paciente mejore. Si entonces el paciente empeoró, vamos a administrar SABA o ipratropio nebulizado idealmente. Como les digo, no hay evidencia clara que nebulizado sea superior a inhalación, pero muchos expertos sí lo prefieren para pacientes que han empeorado, que los síntomas son graves. Vamos a dar oxígeno para asegurar una saturación entre 93 y 95, metilprednisolona 40 a 60 miligramos o la prednisolona si el paciente tolera vía oral, sulfato de magnesio 2 gramos, como ya dijimos que lo poníamos, y vamos a descartar diagnósticos diferenciales. ¿Cómo se pone el salbutamol? Entonces es muy importante, el salbutamol en inhalador viene en 100 microgramos por puff, vamos a poner 2 a 4 puff cada 20 minutos por 3 dosis, el rescate típico, la forma típica de rescate del salbutamol. Sin embargo, podemos, dependiendo de la gravedad, usar hasta 10 puff por dosis, es decir, 10 puff cada 20 minutos por 3 dosis, la dosis máxima obviamente. O lo podemos hacer nebulizado, esto viene en un frasco de 5 miligramos por mililitro, que es un frasco de 10 mililitros. Recuerden que 20 gotas es 1 mililitro. Vamos a poner 2.5 miligramos, es decir, 10 gotas más 3 mililitros de solución salina nebulizado cada 30 minutos por 3 dosis. Podemos hacerlo separado o incluso combinado con bromuro y ipratropio en inhalador 20 microgramos por puff, 4 a 8 puff cada 20 minutos por 3 dosis, y en nebulizado podemos utilizar 40 gotas más 3 mililitros de solución salina cada 30 minutos por 3 dosis. Recuerden que esto viene en un frasco de 25 miligramos por 100 mililitros, vienen 20 mililitros. Y lo mismo, 20 gotas es 1 mililitro, pero aquí la dosis es un poquito más alta, entonces 40 gotas. Algunos pueden utilizar 20 gotas para empezar, digamos, de una forma suave, pero eso también varía de la gravedad del broncoespasmo y la gravedad clínica del paciente. Como siempre, entonces, en aspectos prácticos vamos a terminar este tema con unos casos clínicos prácticos para afianzar el conocimiento de la charla. Este es un paciente masculino de 40 años, tiene antecedente de asma desde la infancia, el tratamiento con budesonida formoterol, 200 microgramos, 6 microgramos, ¿cierto? Él se hace simplemente una inhalación cada 12 horas y lo llama a usted o le hace teleconsulta a usted porque tiene mucha tos desde ayer y le silba el pecho, pero el paciente no tiene disnea, satura 92% y de resto está completamente asintomático, no tiene dolor de pecho, no tiene ningún otro signo de alerta. Entonces pensemos, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Dónde lo puedo manejar? ¿Cuál es la gravedad de este paciente? ¿Y cuáles son los medicamentos con los cuales puedo iniciar? Pensemos, 5 segunditos. 4, 3, 2, 1. Muy bien. Este es un paciente que tranquilamente lo podemos manejar en su casa. Como el paciente venía con budesonida formoterol, entonces simplemente hacemos
Aumentamos la dosis, 2 inhalaciones cada 20 minutos por 3 dosis y reevaluamos la respuesta. Si hay una buena respuesta, es decir, que los síntomas resolvieron, entonces vamos a continuar SABA o FABA es decir, en este caso FABA, porque él ya está con FABA, entonces FABA cada 3 a 4 horas. Ya no vamos a, pues ahí ya está cuadriplicado los esteroides y vamos a verlo, a revisarlo en 48 a 72 horas. Si el paciente me manifiesta a la hora que los síntomas mejoraron pero que aún persisten, entonces voy a iniciar prednisolona 50 miligramos por 5 a 7 días. Vamos a continuar la misma dosis del FABA cada 1 a 3 horas según la necesidad. Vamos a revisarlo en 24 a 48 horas. Y si por el contrario el paciente empeoró, dice que los síntomas después de esa hora empeoraron o recurrieron muy fácilmente, entonces vamos a iniciar prednisolona, vamos a continuar el FABA cada hora y vamos a consultar por urgencias. El segundo caso clínico es una mujer de 24 años, también tiene asma desde la infancia. Ella está con beclometasona, pero dice que lo suspendió hace 6 meses. Ella dice que porque le daban honguitos en la boca. Entonces aquí un paréntesis, es muy importante que todo paciente, antes de darlo de alta, antes de mandarlo para su casa, revisemos cuál fue la causa de la exacerbación y si el paciente está usando los medicamentos adecuadamente. Sí, porque digamos una de las causas frecuentes de exacerbaciones es que el paciente suspende la terapia, como cualquier enfermedad crónica. Entonces es muy importante que sepamos que el paciente lo está usando y que lo está usando de la forma correcta. Eso es muy importante porque muchos pacientes lo hacen de una forma inadecuada. Esta mujer entonces consulta por dolor torácico, por disnea en reposo, por tos y por sibilancias. Usted la encuentra con una frecuencia cardíaca en 112, una frecuencia respiratoria en 30, satura 89%, un buen estado neurológico. Entonces nuevamente pensemos, esta paciente, si tiene o no tiene signos de gravedad o factores de riesgo de gravedad, dónde podemos hacerle el manejo clínico y cuál sería el manejo inicial. Entonces, nuevamente, esta paciente tiene signos de gravedad, pero no tiene signos de falla respiratoria. Entonces a esta paciente podemos administrarle SABA más ipratropio nebulizado, ojalá, porque siempre tiene síntomas de gravedad, cada 20 minutos. Vamos a ponerle oxígeno para que sature entre 93 y 95%. Vamos a ponerle metilprednisolona IV 40-60 miligramos, o si la paciente puede tolerar y habla y come, lo que sea, darle prednisolona 60 miligramos. Vamos a ponerle sulfato de magnesio 2 gramos IV en infusión de 20 minutos y vamos a solicitarle una radiografía de tórax para descartar diagnósticos diferenciales. Esto fue la videoclase de hoy, aspectos prácticos en crisis asmáticas. Espera la próxima semana con nuevos aspectos prácticos en medicina interna. No te olvides que si te gustó esto y quieres seguir viendo videos como estos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram. Que estén muy bien.